¿Alguna vez un videojuego te gritó desde la pantalla? Si lo recuerdas es porque jugaste Altered Beast, un clásico de Sega que fue leyenda en los 80, símbolo de los 90 y con el tiempo terminó siendo enterrado en el olvido. ¿Pero qué lo hizo tan especial? ¿Por qué marcó una época? ¿Y qué pasó después? Hoy te cuento la verdadera historia de Altered Beast, su auge y su caída, y cómo sería si resucitara hoy en día como un remake brutal. Así que prepárate para un viaje al pasado con uno de los videojuegos más icónicos y olvidados de Sega. Era el año 1988 y Sega lanzó un videojuego arcade ambientado en la mitología griega, con gráficos espectaculares para su tiempo y una propuesta nunca vista. Cada vez que recolectabas esferas de poder, tu cuerpo humano se transformaba en una bestia sobrenatural. Con la tercera esfera, tu cuerpo sufría un tremendo cambio. Te convertías en un hombre lobo, un oso, un dragón. Incluso te transformabas en un tigre. Creado por Makoto Uchida, el mismo genio detrás de Golden Axe, Altered Beast fue rompedor. No solo era visualmente impactante, también tenía voces digitalizadas como la mítica "Welcome to your doom". Al escuchar esto, sabías que había llegado el momento de una batalla épica. Sabías que tenías que darlo todo en ese momento, porque cada ataque era una posible victoria, y tú tenías en ese momento un poder enorme. El éxito en arcades fue tan grande que Sega no perdió el tiempo. Altered Beast fue el juego de lanzamiento de Sega Mega Drive en muchas regiones. Una de las cosas más guapas es que el videojuego venía incluido en la consola. Pero no solo eso, también salió para Master System, Commodore 64, Amiga, Atari ST, PC MS2, ZX Spectrum, Amstrad CPC y años después en la Wii, en PlayStation 3, Xbox 360, en Sega Classics, en Steam y en Nintendo Switch Online. Altered Beast no salió oficialmente para Nintendo DS ni Game Boy Advance como juego dedicado, pero sí hubo una versión, Altered Beast Guardian of the Realms, que fue lanzado para Game Boy Advance, pero esta es una reinterpretación moderna del clásico de arcade. Altered Beast no era el juego más profundo ni el más ágil, pero era único. Transformaciones brutales, diseño de enemigos inolvidable, una ambientación oscura, mitológica con tintes de terror y lo más importante, era diferente a todo lo que había en ese momento. Muchos lo recuerdan como el primer juego que me impactó. Si lo ponemos al lado de otros beat 'em up, como Double Dragon o Final Fight, es cierto que Altered Beast era más rígido, con menos variedad en los golpes, pero ellos tenían transformaciones en hombres bestia, mitología griega, una intro que parecía sacada de una peli de terror. No, ellos no tenían eso, lo tenía todo. Pero con el paso del tiempo la industria cambió y Altered Beast no lo hizo. No tuvo secuencias relevantes, su remake de 2005 para PlayStation 2 fue un desastre. Los controles se sentían rígidos y repetitivos, una historia plana. Mientras tanto, otros juegos como Streets of Rage, God of War o Hades hacían evolucionar el género y el mito. La bestia se quedó dormida. ¿Aún no estás suscrito a este canal? En este canal vas a encontrarte vídeos de cómo descargarte juegos gratis para siempre. Vas a encontrarte los mejores vídeos de retro gaming que te llevarán a esa nostalgia. Las mejores comparativas de videojuegos. Juegos gratuitos para siempre, con muchísimo humor y doblajes. Tops de videojuegos y muchísimo más. Todo esto englobado en las mejores listas de reproducción a tu gusto. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Arriba del todo te dejo cómo hacerlo y abajo a la derecha en todo el vídeo. ¿Y si este juego resucitara hoy en día? Vamos a soñar un poco. ¿Y si Sega hiciera un remake moderno de Altered Beast? Imagínatelo, con gráficos estilo God of War Ragnarok, combate tipo Devil May Cry, con transformaciones en tiempo real, narrativa como Hades, profunda, mitológica, con dioses, traiciones y decisiones. Un mundo semiabierto estilo Souls, donde exploras tumbas, ruinas y castillos. ¿Y si hasta tuviera online cooperativo? ¿Y si Sega apostara por hacer a Altered Beast un renacer bestial? Sería épico. Altered Beast fue mucho más que un beat 'em up. Fue el primer juego oscuro de muchos jugadores.
la entrada al mundo de lo mitológico, lo salvaje, lo imposible. Hoy está enterrado entre colecciones retro, pero la pregunta es, ¿volverá a sorprendernos Sega trayéndolo de vuelta algún día? La verdad es que no sé qué ocurrirá. Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Te gustaría un remake? ¿O prefieres que quede como una leyenda del pasado? No olvides darle al like y suscribirte. Y si llegaste hasta aquí, tú también eres una bestia legendaria. Tic tac, la cuenta va en aumento. Streamers tengo flow en cada movimiento. Ríe, entretiene, el crack del momento. 6000 es solo el principio del ascenso lento.